Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a empezar. Vamos a hablar de algo muy importante. El título de esta prédica se llama Amor o Egoísmo. Es muy importante porque aunque nuestros ojos no ven todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Pero hay un conflicto universal contra un conflicto espiritual que somos nosotros. No se trata de guerras, bombas, balas, no se trata de eso, cañones. Se trata de una lucha por el corazón humano, por nuestro corazón humano, por nuestra mente, por cada decisión que el hombre toma. Es muy importante esto porque muchas veces pensamos que las cosas van porque Dios a veces toma acción en eso, pero vamos a ir analizando qué es lo que acontece con lo que nosotros hacemos. Hay una cosa importante. Como cristianos, nosotros pertenecemos a Cristo. Somos cristianos. Pero el enemigo se cree nuestro dueño. Entonces, como se cree nuestro dueño, él ha ganado la batalla, por ejemplo, contra Adán y Eva, nos ha mandado al pecado, y peor contra nosotros. A nosotros también nos va tentando, va luchando. Él quiere que nosotros estemos en el camino de él. O sea, quiere ponernos a sus filas del enemigo, ¿no? Entonces, esa es una gran situación que estamos pasando esta época. ¿Y qué cosa usa el enemigo para que estemos en esas filas? En primer lugar, usa la seducción. La seducción porque va gustándonos algunas cosas que no queremos dejar. El engaño, la mentira. La mentira nos hace ver, la solapa con la verdad y nos hace ver una mentira como una verdad. O sea que el enemigo está trabajando arduamente para que nosotros dejemos al Señor y nos vayamos a las filas de Él. En todo momento el enemigo está trabajando. El sufrimiento humano no siempre es un castigo divino. Generalmente cuando las cosas van mal, nosotros nos preocupamos, o cuando las cosas no están bien hechas, o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, o cuando caemos enfermos, cuando estamos sin trabajo. Son dificultades que vienen donde Satanás aprovecha para querernos agarrar y ponernos a sus filas, ¿no? Los problemas financieros, o cuando un hijo se mete a las drogas, por ejemplo. ¿Qué pasa con nosotros en ese momento? Lo primero que vamos pensando es, Dios me está castigando por las cosas que yo he hecho. Pensamos de esa manera. Y el enemigo nos quiere hacer ver todo nuestro pasado, nos quiere hacer ver, y nos quiere hacer poner en nuestra mente que todo lo que ha pasado en nuestra vida son consecuencias de lo que ahora estamos pasando. Y muchas veces vemos eso, decimos, no, bueno, estoy sufriendo, y creo que no vale la pena estar en la iglesia, y el enemigo nos quiere agarrar. Pero nosotros tenemos un Dios amoroso que nos ama, hermanos, que nos ama mucho, pese a nuestros errores, pese a nuestras circunstancias, pese a todo lo que pasa. En la Biblia encontramos también que Dios sí ha castigado en diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando nos vamos acordando de Sodoma y Gomorra, vemos que Dios ha castigado a esa ciudad entera. Cuando dos ángeles van en busca de Lot para sacarlo de Sodoma, los ángeles, la gente de Sodoma quería poseerlos a ellos, a esos dos ángeles. Quería estar con esos dos ángeles, porque eran sodomistas. Había sodomía en ese lugar. Era terrible la situación. Lot lucha con la gente para que no les hagan daño a las personas que eran ángeles, para meterlos a su casa. Entonces Dios ve que eso no se podía dar más, y entonces comienza a destruir la ciudad. Es un castigo que Dios da. Cuando nos vamos un poquito más allá, vemos también, o más antes, vemos por ejemplo el diluvio de Noé.
Dice que Dios se arrepiente de habernos creado por la maldad que había en el mundo. Y dice él, voy a deshacer todo, dice. No quiero que haya nadie. Me arrepiento de la creación. Pero ve a Noé y lo ve con gracia, porque era la única persona que tenía gracia ante los ojos de Dios. Y entonces le dice a Noé, bueno, Noé, tú vas a hacer una barca, le indica las medidas, todo, y le lleva al desierto, a un lugar donde no hay mar. Por eso la gente decía, está loco, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es posible que haya un barco tan semejante en el desierto? Pero todo eso tiene un propósito. Muchas veces nosotros mismos pasamos por desiertos así. Pero todo tiene salvación cuando estamos con el Señor. Ahora, como somos cristianos, nos damos cuenta que cuando obedecemos a Dios, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de vida. 1. Jesús es la fuente de la paz. Él nomás nos da paz, hermano, en nuestro corazón. A veces no podemos lograr la paz nosotros mismos. Se nos hace tan difícil esa lucha que nuestra mente es tan frágil que podemos pensar todo tipo de actividades, vamos dilucidando, vamos craneando, vamos pensando cómo podemos solucionar. Pero cuando estamos con el Señor, Él nos va a dar paz. Porque Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que da el mundo. Es totalmente diferente. No se trata de esa paz de que el mundo tiene guerras, todo, y después hay tranquilidad. O manifestaciones en la calle una temporada y después tranquilidad. No se trata de esa paz. El Señor nos da paz a pesar de los problemas que tenemos, tribulaciones. Confiamos en Él y Él nos va a dar esa tranquilidad, esa paz que necesita nuestro corazón. Él es la fuente de la felicidad. Pero cuando abandonamos a Jesús o nos volvemos rebeldes ante Él, entramos en otro tipo de camino. Entramos en la desgracia, en la tragedia, muchas veces en la muerte, porque dice el pecado, la paga del pecado es muerte, en enfermedades y demás, en la miseria, porque estamos alejados de nuestro Redentor, quien es el que nos cuida diariamente a cada uno de nosotros. Por eso, cuando Jesús estaba sobre Jerusalén, en un monte alto, con lágrimas dice en Mateo 23:37, se los voy a leer. Comienza a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, tu casa es dejada y desierta, porque desde ahora no me verás hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando vemos estas cosas nos damos cuenta que aquí nos habla claramente que los judíos los apedreaban. Vemos una historia muy, muy terrible de Jeremías, por ejemplo, que les decía, tiene que terminar la idolatría, tiene que terminar la maldad, pero nadie le creía. Y es apedreado, es metido en una fosa, luego lo sacan, pero no les creen a muchos profetas. Por eso dice acá, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y entonces, al ver esto, la opinión del enemigo es, no vale la pena ser cristiano, porque como profeta te están apedreando, estás sufriendo, entonces salte. Esa es la percepción que usa el enemigo para que tú puedas salirte del cristianismo, de amar a Cristo. Entonces nosotros no tenemos que obedecer pese a las circunstancias que hay,
nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso Dios es tan amoroso, Él te ama, nos suplica, como aquí. No te vayas, porque el Señor está contigo. Él te va a dar tranquilidad, porque no quiere que entres a un territorio de muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Él ha venido a los suyos. Ellos estaban esperando un redentor, pero no estaban esperando un redentor espiritual. Los judíos estaban esperando un redentor judío que pueda vencer al enemigo, al pueblo de Roma, para que ellos puedan ser el imperio más importante del mundo. Y eso es hasta ahora. Hasta ahora los judíos están esperando un Mesías. Hasta ahora. Hay algunos judíos que se convierten y se vuelven cristianos. Pero la gran mayoría que vive en Israel no cree en Jesús. Hay mucho celo de la situación. Como hemos visto, como era Saulo, celoso de esa religión, hasta que Cristo lo ve y él mismo ve a Cristo. Y comienza a cambiar su vida. Ahora, los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino es la opresión espiritual. ¿Por qué? Porque eso no sale fácilmente de nuestra mente. Siempre va a estar metida en nuestra mente. Y comenzamos a luchar. Comienzas a luchar y a decir: Señor, saca de mi mente este problema. No puedo. Porque como humanos no podemos. Nuestra mente está tan hecha tan bien que las cosas buenas también están ahí, pero también vienen las cosas malas que nos dan temor, nos dan miedo, y se sigue quedando y nos ataca en nuestro corazón, y sigue ese problema, que puede ser un pecado grave, ¿no? A veces el pecado provoca esas cosas. Y aquí dice: pero ellos no te recibieron, porque Jesús les habló, les llamó una y otra vez. No era así nomás que ha ido Cristo ante los judíos, sino que ha ido una y otra vez a hablarles, a predicarles, ha hecho milagros, ha resucitado muertos, ha dado vista a los ciegos, ha hecho caminar a los paralíticos. Todo eso ellos han visto. Sin embargo, siempre, como dice aquí, no lo quisieron recibir. No querían saber de él. ¿Y qué es lo que pasa? Más o menos el año 70, cuando el ejército romano destruye Jerusalén, destruye el templo, comienza a haber muertes, comienza a haber presos. La mayoría de los hermanos cristianos escapan, se dispersan por todo el mundo conocido en esa época. O sea, van allá, o sea, hay persecución. Y la persecución era grave, como nos podemos acordar nosotros. La persecución podemos ver desde el Coliseo romano, cuando a los cristianos los agarraban, les daban como comida a los leones, o cuando a los cristianos los agarraban, los utilizaban de antorchas vivas. La historia cuenta que les ponían sebo de vaca, así les untaban con eso, y los prendían vivos en todo el camino que iba hasta el Coliseo. Cuando uno piensa en eso, se va viendo, va como sentir, digamos, el dolor de esas personas. Dentro del Coliseo, los agarraban, morían directamente, porque imagínate verlo a un león que es más grande que vos y que te ataque. ¿Con qué? Ni siquiera les daban armas. La persecución ha sido algo terrible. Pero ¿qué ha hecho el cristianismo? Tal vez todos estaban pensando que Dios les estaba castigando, pero no era así. ¿Qué ha pasado? En la promesa de Dios dice así, que aunque el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones, muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo.
Porque Jesús nunca nos ha dicho que no vamos a sufrir, no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero la gran diferencia es que tú estás con Jesucristo. Y como hemos alabado hace rato, las cargas son más livianas con Él porque hay confianza en Él. Él nos va a dar paz y Él nos va a dar la victoria. Cuando vemos esta situación, vemos cómo los hermanos cristianos iban por todo lado. Ellos no dijeron, ¿qué ha pasado? No se ponían, digamos, a llorar, a clamar, a estar desesperados. Ellos salieron a dar la palabra, aprovecharon todo ese sufrimiento. Cuando uno va pensando en la situación, en la historia que nos cuenta, vamos diciendo, cuán grande es Dios que nos da esa fuerza a pesar de las circunstancias en que estamos pasando. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Debajo hay una palabra que dice Shelah. Eso quiere decir, paren un ratito de leer y comiencen a meditar en eso. Analicen lo que dice. Y aquí nos damos cuenta que el trabajo del enemigo muchas veces es que incluso en tu trabajo, ¿no? Es que cuando el ambiente se pone un poco tenso, cuando de diferentes formas te van acosando, incluso en tu mismo trabajo, el ambiente se vuelve desagradable, comienzas a renegar o a quererte hablar de diferentes maneras, las diferentes personas que están alrededor de ti. Pero la promesa del Señor es bien clara, ¿no? Aunque el enemigo pueda rugir, el enemigo te pueda gritar, el enemigo pueda planear, puede hacer lo que quiera para destruirte, no va a poder. ¿Por qué? Porque su promesa es, Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Siempre va a estar el Señor ahí. Pero cuando vamos analizando este mismo versículo, dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Cuando vamos viendo la situación, sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, está hablando de una situación física del mundo que puede ser un terremoto, porque dice aquí, sea removida, y se traspasen los montes al mar, o sea, todo se caiga, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, por la razón de que el Señor es nuestro pronto auxilio en nuestros problemas. Hermanos, grande es Dios. Es algo que a veces uno se imagina y dice, Señor, ¿cuántas cosas grandes has hecho tú? Y nosotros a veces no lo tomamos en cuenta. A veces nos ponemos rebeldes en la situación. En toda esta situación, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando el enemigo no puede engañar al pueblo de Dios con la seducción, el engaño y la mentira, toma otro tipo de cosas. Por ejemplo, como acá, era el sufrimiento, la prisión, pero aquí vemos que hay la persecución, la violencia que ha habido. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pase a las otras filas del enemigo. Porque muchas de estas circunstancias les decía, tienes que rechazar a Dios, tienes que rechazar a Jesús, tú eres tienes otro tipo de religión. Entonces agarraba y la gente de temor, tal vez había cristianos que se salían y rechazaban. Satanás ha usado la persecución. Pero mucho, hermano, depende de la actitud que tú tomes en lo que está pasando. Hay sufrimiento en tu vida, pero muchas veces ese sufrimiento nos da alas para seguir adelante. Yo conocí a un hermano que me decía, ¿sabes qué, hermano? Mi situación está grave, pero no me voy a rendir, voy a seguir adelante. Era su decisión, era, ¿cómo te puedo decir? Su actitud
de decir, no me voy a rendir. Y nos ocurre a nosotros. Yo me acuerdo cuando mi esposa había fallecido, era desesperante para mí, desesperante. Ya no quería saber ni de la vida. Pero después he dicho, no me voy a rendir, voy a seguir y voy a seguir porque tengo mis hijos. Esas cosas que nos pasan, aquí también han ocurrido en la historia y también actualmente nos ocurre a nosotros. Pero estamos con el Señor y con Él tenemos la victoria. No nos tenemos que rendir, aunque haya sufrimiento, aunque haya pruebas fuertes. El Señor es nuestro amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Es muy importante que nosotros estemos confiados en el Señor. Y mucho depende cuán cerca estés del Señor o cuán lejos estés. Cuando nos vamos a Hechos 8:4, dice lo siguiente. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Se dan cuenta eso? Hechos 8:4 y 5 y 6 voy a leer. Aunque fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí no nos está diciendo que iban por todas partes llorando, lamentándose. Ay, ¿por qué Dios nos estás castigando? ¿Dónde estás, Señor? Muchas veces las quejas de las personas yo escucho así. ¿Dónde estaba el Señor cuando me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí, Señor? Pero cuando leemos esto, dice, aunque fueron esparcidos, aunque estaban lejos de sus hogares, de sus familias, les han quitado todo. Pero dice, por todas partes anunciaban el Evangelio. ¿Por qué? Porque la fuerza que nos da el Señor en el Espíritu Santo que está en nosotros, nos permite seguir esta lucha. Pese a las circunstancias, pese al dolor que a veces sentimos, pero seguimos porque sabemos que Dios es nuestra fortaleza. Es nuestro amparo en medio de las tribulaciones. Muchos vamos a tener pruebas, tribulaciones, pero no vamos a desistir porque el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Hay hermanos que a veces me dicen, hermano, allá en los centros penitenciarios, yo les digo, hermano, podía ser peor. Tal vez no hubiera estado ni aquí. Pero da gracias a Dios que tienes vida y que vas a salir de este lugar y que tú puedes ya después conocer, que conoce el Evangelio, difundir la palabra de Dios. Y se dan cuenta y hay personas que estudian mucho la palabra allá, con todo el tiempo que tienen. Pero otros no quieren conocer al Señor. Y dice el versículo 5 de Hechos 8:4, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Salía por todos lados, aunque había persecución. ¿Se han dado cuenta, tal vez han visto algunos lugares donde los cristianos hablaban de la palabra, incluso en cuevas, en subterráneos, en pasillos, en el lugar que ellos podían encontrar, ellos hablaban la palabra porque como estaban en persecución, no podían hablar como ahora podemos hablar acá en la iglesia o salir en una plaza y poder proclamar la palabra de Dios. Ellos tenían que ocultarse, pero había gente que quería conocer la palabra de Dios, quería saber qué Dios estaba hablando y de qué se trataba el Evangelio de Jesucristo, de qué se trataba la cruz del Calvario, qué ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Y eso era lo que difundían por todo lado que había, por todo lado. Por eso Pablo en Colosenses 1:23 dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo dice que se ha difundido ya en toda la creación.
Es que Pablo no conocía todavía el mundo, o sea, faltaba, y lo que faltaba era América, no se conocía todavía América y muchos lugares. Pero el mundo conocido por Pablo conocía la palabra de Dios. En plena persecución. Cuando había odio por los cristianos. Como consecuencia de la persecución, los primeros cristianos estaban en un sufrimiento, pero eso no los encarcelaba, sino que les daba fuerzas para seguir proclamando el Evangelio a todo el mundo conocido por ellos. Ahora, participar de la obra de Dios es también participar en las obras de caridad. Es muy importante. Los cristianos no solamente predicaban en esa época, no solamente se preocupaban de predicar, sino que hacían diferentes tipos de obras de caridad. Porque cada cristiano tiene un corazón diferente, tiene un corazón de carne, dice, no tiene un corazón de piedra. Entonces ve el sufrimiento también de la gente. La anterior semana estaba en San Pedro y entré a la sección a donde está, que se llama, donde dicen la población. Yo generalmente voy a la posta. Pero estamos un pastor de ahí que está allá en la cárcel, ya sabe, ya salió de Timoteo, ya es maestro avanzado, y me dice, pastor, ¿por qué no vamos a la población? Yo voy a estar enseñando y usted va a venir una vez a la semana, o va a venir cuando pueda. Bueno, le digo, listo, entonces si tienes esas ganas, lo haremos. Nos vamos a la población, es una iglesia, un lugar que se llama San Martín, y la iglesita es así, encima del techo, en el techo, ¿no ve? El tumbado viene aquí, el techo, la calamina, ahí así ves, la iglesita. Y van personas, más o menos 15 a 20 personas siempre están ahí. Pero lo que me ha consternado era, yo le digo al entrar al hermano, mira, tanto jovencito que hay acá, que está indigente, no tiene zapatos, no tiene ropa, yo veo así, y me da pena, ¿no? Y me dice, hermano, lamentablemente no podemos hacer nada. Hasta un pan que se le da, lo vende. 50 centavos lo venden. Les hemos dado zapatos, lo venden y siguen andando así. Y uno piensa qué fuerte es esta situación del vicio que ellos han agarrado. Y me dicen, lo único que podemos hacer es orar. Hemos intentado muchas veces. Y realmente son cosas que pasan. Y por eso el cristianismo también tiene que hacer obras. Porque esa es la ley de la vida también, ¿no? Que a veces pensamos que nosotros nomás sufrimos o estamos... siempre había una canción que se llamaba Desiderata, no sé quién hablaba, quién era no era canción, era como un poema. Y decía, siempre habrá hombres más grandes y más pequeños que tú. Uno se pone a pensar y dice, sí, es cierto. Y eso es lo que estamos haciendo también, ¿no? Siempre hay una persona que sufre más que ti. ¿Y qué hacía la iglesia en la época de Pablo? Vamos a ir a Hechos 9:36. Decía, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quería decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. ¿Qué ha pasado con Tabita? Hechos 9:36. Muere. Voy a leer completo. Muere la mujer. Dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allá, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. O sea, lo llaman a Pedro. Levantándose Pedro,
fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué hacía Dorcas? Les enseñaba, les ayudaba, porque les enseñaba seguramente costura y seguramente ellas vendían, vivían de eso. Y era un gran sufrimiento porque tal vez ese día no había otra persona en ese lugar que podía hacer lo mismo por ellas. Pedro dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, resucita. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Te das cuenta la alegría que habrá habido ese momento? ¿Sabes cuántas personas nos necesitan a veces, hermanos, a nosotros, como cristianos, pero como verdaderos cristianos? Así es la situación. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos viendo que había también la obra de la iglesia en toda esa época, en la historia de la iglesia. O sea, todo lo que se hace para Dios no es vano. Dorcas formaba parte de la iglesia, de esa iglesia primitiva. Y era una mujer, como vemos aquí, que se preocupaba por las necesidades de las personas. Y cuando se esparcieron por todo el mundo, no solo era para predicar, sino también utilizaban las acciones para hacer algo. Es muy interesante lo que nos cuenta Hechos y nos va contando la historia de la iglesia. En Santiago 1:27 dice, la iglesia pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí habla de los huérfanos y de las viudas, porque las viudas generalmente vivían pidiendo limosna. Muchas vivían en la indigencia, no les hacían caso. Los huérfanos lo mismo. El hombre era el que tenía el dominio de toda esta situación. Por eso ese legado que Dios nos da como un amor cristiano es saludable incluso para nosotros, que vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy día, por ejemplo. De por sí te vas a sentir bien, te vas a sentir pleno, sin dificultad, bendecido por lo que estás haciendo. La gente primitiva, la iglesia primitiva, amaba a Dios, hacía obras como podemos ver y conocía el Evangelio. Pese a esas circunstancias, pese a todo ese problema que seguía, que la gente escapaba de toda la persecución que había, ellos seguían predicando la palabra de Dios, seguían haciendo conocer quién era Cristo y seguían haciendo obras. Ellos no se perdían de ninguna manera, seguían adelante. Por eso es que nosotros, pese a nuestra situación, si hay un sufrimiento, no debemos de caer, porque la victoria está en Cristo. En primera de Juan 4:21 dice lo siguiente: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento que está escrito aquí, es algo que no lo podemos borrar. Hay personas que no lo toman en cuenta, pero dice claramente, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La palabra de Dios, hermano, cambia nuestra vida porque amamos a nuestro hermano. Tiene que transformar tu carácter, la palabra de Dios. Transforma la palabra de Dios tu manera de ser. El que odia, como cristiano ya no odiamos más a nadie. El que se irrita, aprendemos a tener paciencia.
Antes no podíamos tener paciencia, era algo difícil de tener. Pero ahora nos enseña el Señor que debemos tener paciencia. Cuando nos gritan, nosotros ahora hablamos con mansedumbre, con tranquilidad. Eso es lo que se debe hacer como cristianos. Yo sé que a veces es difícil, la ira generalmente a veces está en nuestra mente. No queremos sacarnos fácilmente la ira de nosotros, pero tenemos que aprender a tener paciencia. Lo que no tenemos que tener es miedo en nuestras luchas de la vida. Dios te ha prometido que Él no te va a abandonar. Jamás nos va a abandonar porque estamos agarrados de la mano de Dios. Él no nos va a abandonar de ninguna manera. Y aquella persona que se atreva a tocar tu vida, que se atreva esa persona a hacerte daño, que se atreva a maldecirte esa persona, va a recibir las consecuencias de su propia maldición. Por eso nosotros decimos, no maldigas a nadie porque te va a llegar a ti. Esas son las consecuencias. Entonces, en nombre de Jesucristo, hermanos, tenemos que andar sin temor. Tenemos una semana que puede ser de gran victoria para cada uno de nosotros. Amén. Estamos comprendiendo lo que la palabra de Dios dice. Nos está aclarando toda la situación. No hay nada en que nosotros nos podamos confundir. Pese al sufrimiento, pese a los problemas, Dios está con nosotros y Él nos va a dar la victoria en nuestra vida. Amén.